Hola, es un gusto para mí presentar este trabajo que se denomina Análisis de los retos de la educación inclusiva desde la percepción de los docentes de primarias públicas de Hermosillo, Sonora. Mi nombre es Isela Guadalupe Salas Hernández, soy profesora investigadora de la Universidad de Sonora en el Departamento de Trabajo Social y en la maestría en Desarrollo Social. Como introducción, tenemos que este proyecto es una propuesta en el ámbito de la educación inclusiva, ya que uno de los grandes retos del modelo educativo en México radica en establecer prácticas en el contexto escolar que apoyen a mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes. La educación hoy en día debe estar pensada en cada uno de los alumnos presentes en el aula y esta educación tiene que ser incluyente y tiene que ser de calidad. Bueno, este proyecto se justifica desde este marco internacional, entender que una educación inclusiva se encuentra como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve la Organización de las Naciones Unidas y en el seguimiento de esta Agenda 2030. El objetivo en el que se inserta el presente trabajo sería el objetivo número 4, que trata precisamente de garantizar una educación inclusiva. También que es necesario el fomentar, el preparar profesionales capaces de participar con este plan de desarrollo mundial, como lo pueden ser los profesionales del trabajo social. Asimismo, entender que en la educación son importantes los conocimientos impartidos a nuestros estudiantes, pero también el fomentar su desarrollo humano, su capacidad de socialización. Así entendemos, por ejemplo, que como pilares centrales de la educación también tenemos el aprender a ser y el aprender a convivir juntos. Por último, mencionar que en México, en nuestra Ley General de Educación, se propone precisamente que el trabajador social es una figura que puede coadyuvar al proceso educativo y a esta línea de apoyo en el ámbito de educación inclusiva. El estudio cuenta con algunos referentes teóricos que más que nada se ubican o se basan en un enfoque social. Woody Ainsworth en el 2011 establece lo que conocemos como alumnos con necesidades educativas especiales. Los autores nos indican cuál es esa perspectiva inclusiva y señalan que esas necesidades educativas especiales pueden ser cuestiones de algún tipo de discapacidad o bien dificultades de aprendizaje que se pueden reconocer en el aula. También útil lo que nos dicen Ocampo y Orlandi acerca de que debemos de cuidar que este nuevo enfoque sobre una identificación, reconocimiento y trato hacia la diversidad y la promoción de la igualdad tiene que resignificar nuestras sociedades y no quedar en un mero discurso. Casanova y Echeita nos dicen que pues hay avances significativos en lo que respecta a educación inclusiva y que una de las cuestiones claves es trabajar con el profesorado, pues son los profesores quienes pueden mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Maldonado nos hablan acerca de los grupos vulnerables y la necesidad de entender a estos grupos y los derechos con los que cuentan. Primero que nada, identificar cuáles serían esos grupos que están teniendo dificultades para su integración en nuestras aulas y luego hacer valer estos derechos humanos con los que cuentan. Por último, mencionamos la propuesta de José Antonio Caride acerca de entender pues que la educación implica una acción, implica un movimiento, ocupa hacer intervención social y es un aspecto multidimensional que ocupa nuestra atención en otras áreas, además del conocimiento en el ámbito educativo, sino en cuestiones como la socialización de nuestros alumnos y alumnas. El proceso metodológico que se diseñó para poder pues recabar esa información necesaria, los datos, la información que ocupamos para comprender el fenómeno, pues se estructura, se establece en una metodología cualitativa. La técnica de información que se utilizó fueron entrevistas a profundidad
a informantes claves. En este caso, a docentes, supervisores y directivos, pues que estaban laborando, en este caso en alguna primaria, en alguna zona específica de la ciudad de Hermosillo. La unidad de análisis, por lo tanto, fueron estos docentes y directivos de las primarias públicas de Hermosillo. Pudieron ser docentes, supervisores o directivos de escuelas tanto estatales como federales y preferentemente que fueran de distintas zonas escolares. Como una parte importante también de esta metodología que se establece, pues se consideran estas 4 categorías principalmente para poder analizar la información, lo que serían las prácticas educativas y entre las dimensiones a través de las cuales pues, se puede analizar estaría lo que son las estrategias docentes, las prácticas de equidad, las necesidades que los docentes reconocen en los estudiantes para el logro de sus aprendizajes, así como las actitudes de los compañeros en el aula. Otra de las categorías fue la formación humana de los niños y aquí se trató de establecer, de entender cómo los docentes ayudan al desarrollo de estas capacidades, a la integración grupal, qué tipo de estrategias didácticas llevan a cabo, así como el reconocimiento de las prácticas parentales que se disponen. Como necesidades específicas de apoyo educativo, pues todas las que los docentes a través de su experiencia han reconocido en las aulas. Y por último, lo que tiene que ver con esta emergencia sanitaria derivada del COVID-19 y los efectos que los docentes percibieron en el aprendizaje. Además, se registraron otros tipos de datos generales como la edad, el nivel de estudios, la zona escolar y, bueno, lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla. ¿Cuáles fueron los resultados logrados? Pues lo que destaca es que en su mayoría los docentes y los directivos entrevistados pues muestran una actitud favorable hacia el tema de la inclusión educativa. Sin embargo, pues se reiteran en su mayoría que falta información y sobre todo capacitación para poder brindar un trato adecuado a los estudiantes que requieren de alguna situación específica. Se hace mención también de la necesidad de que la educación inclusiva se incluya con una mayor amplitud desde los contenidos curriculares cuando se está formando el docente, desde esa preparación en su escuela normal, en su licenciatura, el que haya un poquito más de información, más asignaturas que tengan que ver con esta educación inclusiva y que piensan que fue un poco escasa. Aparece también en el conjunto de narrativas la importancia del apoyo de un equipo multi e interdisciplinario. Los docentes reiteran, los informantes claves, que se requiere de un equipo de apoyo de todas las disciplinas que ayude a desarrollar las capacidades de los alumnos, como profesionales como psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en educación inclusiva que compartan las estrategias que se pueden llevar a cabo. Significativo también que los docentes encuentran muy importante el apoyo de los equipos de USAER. El problema es que no todas las escuelas cuentan con este equipo completo y por eso es que se necesita dar un seguimiento al centro escolar y con los padres de familia. En cuanto a las necesidades educativas específicas a las que se han enfrentado, en la mayoría de los informantes clave nos mencionan que son algunos tipos de discapacidad. La cuestión de la pobreza también lo ubican como una necesidad educativa especial porque las personas, los estudiantes, las familias que viven en este contexto socioeconómico de pobreza, pues se enfrentan a un escenario complejo para su aprendizaje y para el desarrollo. También el aspecto cultural, que tenemos en nuestras aulas una gran diversidad de estudiantes con distintas prácticas sociales, en donde el docente tiene que mostrar pues una alta y efectiva empatía.
por supuesto, lo que tiene que ver con lo que nos ha sucedido en el último tiempo con esta emergencia sanitaria del COVID-19 y todos los retrocesos que en el ámbito educativo pues han llevado. En cuanto al trabajo docente para la inclusión, sostiene que es necesario reconocer la diversidad y los contextos específicos, ser empáticos y respetar las distintas culturas, para lo cual las principales necesidades docentes serían la actualización, la capacitación y el aprendizaje constante. En cuanto a la adaptación de las estrategias didácticas, señalan que lo más complicado es la situación del diagnóstico. Eso mencionan que les hace perder tiempo porque no siempre se encuentra con la información de las necesidades del estudiante. Incluso mencionan en estas entrevistas que a veces son ellos mismos quienes, sobre la marcha del trabajo, reconocen algunas circunstancias, alguna situación específica de los niños, de las niñas, y al mostrarlo a la familia no siempre quieren reconocer que hay una necesidad específica que se tiene que atender. En la información recabada, los docentes también sostienen que se tiene que modificar la forma de evaluar. En este caso, con los niños que tienen alguna necesidad específica, no es posible evaluar los contenidos de la misma manera y formalmente no hay una indicación de hacer este tipo de cambios. Sin embargo, los docentes pues sí se adaptan. Por ejemplo, utilizan otros instrumentos para la evaluación. Si había un examen, una prueba que se tenía que llevar a cabo, a ese estudiante, a esta niña, a este niño, se le pide otro tipo de trabajo para poder evaluar si ha habido un avance en el aprendizaje. También se vuelve muy complicado que los padres, a juicio de los docentes entrevistados, no están muy preparados ni dispuestos a trabajar con las necesidades de sus hijos. Aquí se mencionan narrativas del tipo de que a veces el docente reconoce que hay cosas extras que hacer con el niño o con la niña, pero al momento de solicitarlo a los padres, pues no se muestran muy accesibles a utilizar más tiempo del que ya se envía al niño o niña a la escuela. Por eso es que como parte fundamental de estos hallazgos es que los docentes consideran que los padres de familia son clave para lograr el aprendizaje en estos niños. También como indispensable reconocen el trabajo colaborativo y en equipo entre los mismos estudiantes para poder lograr pues mayores aprendizajes. Las conclusiones de este trabajo derivan en que el apoyo de los padres de familia es indispensable para el logro de los aprendizajes de nuestras niñas y nuestros niños y por lo tanto pues se tiene que preparar un trabajo colaborativo también con los padres de familia. También que el docente debe estar preparado a través de talleres y de capacitaciones para pues poder mejorar su desempeño, su trabajo en el ámbito de la inclusión. En este sentido, concluimos también que el trabajador social es un profesional que puede coadyuvar y sobre todo establecer estrategias que ayuden en esta comunicación efectiva entre lo que serían los actores principales como los docentes, los directivos, los supervisores y los mismos padres de familia. Por último, mencionar que este contexto internacional que hemos presentado el día de hoy representa una nueva transformación en el ámbito educativo y como pilares fundamentales considera el desarrollo de las capacidades, la promoción desde nuestras estrategias, desde lo que hacemos día a día de este desarrollo humano y social en nuestras niñas y niños. Esta educación debe ser integral, debe ser completa y en ella deben de participar múltiples profesionales de distintas áreas, de distintos ámbitos que puedan ayudar en la mejora a la calidad educativa y en garantizar precisamente una verdadera inclusión. Agradezco muchísimo su atención, el que hayan estado conmigo en este audiovisual, escuchándome y pues no me queda más que agradecer. Hasta pronto.